y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos allí puestos, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Bueno, lo que nos dice, lo que vemos en este pasaje es, lo que nos enseña este pasaje es una de las doctrinas, por no decir la doctrina más importante del Nuevo Testamento, que es la resurrección de Cristo. Y vamos a ver ahora más adelante la importancia que tiene la resurrección de Cristo en toda la salvación. Es fundamental. Vamos a mirar en el contexto justo anterior para que entendamos un poco esta historia también. Dice en el versículo 40 del capítulo 19 que tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Pusieron a Jesús en ese sepulcro tal que un viernes. Y comienza el capítulo 20 diciendo: el primer día de la semana, que sabemos que según el calendario judío, el primer día de la semana es el domingo. Nuestro primer día de la semana es el lunes. Pero el primer día de la semana de los judíos era el domingo. Así que aquí cuando dice el primer día de la semana, dice el domingo. Al tercer día. No sé si alguna vez habéis escuchado la expresión de: si no lo veo, no lo creo, ¿verdad? Además, esto es muy humano, porque yo si no veo algo, no me lo creo. Es muy humano. Es una expresión de incredulidad. Se emplea para mostrar el asombro o sorpresa que nos produce algo desconocido e inesperado que ha ocurrido o se ha producido y que era difícil de imaginar o predecir, como por ejemplo la resurrección de Cristo. ¿Cómo podían creer los discípulos que esto había sucedido? De hecho, en cualquier área o situación, si no lo veo, no lo creo. Así que si alguien nos dice,
mañana va a llover, que posiblemente sea verdad, según dicen. Si no lo veo, no lo creo, ¿verdad? O dentro de un mes voy a perder 30 kilos. Si no lo veo, no lo creo. Y así podríamos hacerlo con muchas áreas de nuestra vida. O incluso aquel que en enero dice voy a ir todos los días del año al gimnasio. Pues si no lo veo, no lo creo, ¿verdad? Pues esto le pasaba a María Magdalena y les pasaba a los discípulos y ahora lo vamos a ver. Pero si hay algo que enlaza todo este pasaje es que la tumba está vacía. La tumba donde estaba el cuerpo de Jesús ahora está vacía. Estaba vacía en este suceso que hemos leído y hoy continúa vacía. Cualquier líder religioso que ha muerto se visita su tumba y se venera, la de Mahoma o la de cualquier otro. Pero la tumba de Jesús está vacía porque resucitó al tercer día. Gloria a Dios. Vamos a ver tres temas o tres puntos que veo yo aquí en este pasaje. Por un lado vamos a ver la falta de fe. Por otro lado vamos a ver que es Jesús el que da la fe. Y por otro lado vamos a ver la importancia de la resurrección. La falta de fe. ¿Qué es la fe? Según Hebreos 11.1 dice, Hebreos 11.1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Creer en algo que no ves. Es decir, en vez de decir, si no lo veo, no lo creo, la frase sería, creo aunque no lo veo. Eso es la fe. Creer algo aunque no lo vea. Es curioso porque tanto los discípulos como María Magdalena y otras personas que fueron al sepulcro que no son nombradas aquí, porque aquí Juan quiere contar esta historia por un motivo concreto y quiere solamente señalar a María y a Juan y a Pedro. Pero si hay algo que caracteriza a los discípulos es que hasta este momento no habían ejercitado la fe. Porque en todo lo que habían creído lo habían visto. Habían visto al Señor Jesús convertir el agua en vino. Habían visto al Señor Jesús sanar leprosos, paralíticos, cojos, ciegos. Habían visto cómo con el sonido de su voz calmaba la tempestad en medio del mar. Habían visto cómo caminaba sobre el agua. Habían visto cosas que eran imposibles. Pero como las habían visto, habían podido creerlas. Pero lo que ahora les estaba sucediendo es que no estaban viendo lo que estaba ocurriendo. Así que no eran capaces de creer lo que estaba sucediendo, porque creían en algo que no estaban viendo. Y eso no les había ocurrido hasta ahora a los discípulos. Es curioso, ¿verdad? Sin embargo, había personas en esta época que aunque vieron la grandeza de Jesús y el poder de Jesús, no fueron capaces tampoco de creer, aunque lo veían. Aunque lo veo, tampoco lo creo. Sin embargo, los discípulos no habían ejercitado fe, habían creído porque habían visto, punto. Pero a partir de ahora les tocaba ver, o sea, creer aunque no lo vieran. Es decir, empezar a ejercitar su fe. Me llama la atención, versículo 2, dice María al final, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y María lo vuelve a decir otra vez en el versículo 15, dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Aquí vemos que María en ningún momento está pensando que Jesús ha resucitado. En ningún momento. Piensa que alguien se ha llevado el cuerpo y ella quiere recuperarlo para poder cumplir con el rito judío, que era echarle aceite y embalsamarlo.
Pero también vemos cómo Pedro y Juan no exactamente le dicen a María cuando va: María, no te preocupes, es que el Señor dijo que iba a resucitar y es lo que ha ocurrido. No, no. Ellos están bastante incrédulos también. De hecho, van corriendo a ver si lo que les cuenta María es verdad. Pero si analizamos por un momento, podríamos decir, bueno, es que el Señor Jesús nunca les dijo que iba a resucitar al tercer día. Pero eso no es cierto. Dice en Lucas 9:22, y lo dice Jesús a sus discípulos. Lucas 9:22, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. O Lucas 18:32, también Jesús le dice a sus discípulos, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Y dice el versículo 34 del capítulo 18 de Lucas, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Yo no entiendo muy bien por qué esta palabra le era encubierta, porque era bastante claro lo que Jesús estaba diciendo. Al tercer día voy a resucitar. Pero ellos no lo comprendieron, no lo podían creer, porque es algo bastante increíble. Es algo bastante increíble. Sobre que al tercer día iba a resucitar lo dice Mateo 16:21, 17:9, 17:23, 20:19, 26:32, Marcos 8:31, Marcos 9 del 9 al 10, 10:34, 14:28 y también en Lucas 24 del 6 al 7. En todos estos pasajes Jesús les dice a sus discípulos que va a resucitar al tercer día. Pero ellos no caen en que eso sea posible. No se lo pueden creer. Si no lo veo, no lo creo. ¿Qué es lo que hace María? Sale corriendo y va a Juan y a Pedro y se lo dice. ¿Y qué es lo que hacen Pedro y Juan? Van corriendo al sepulcro, porque creo que tampoco se lo creen. De hecho, dice Marcos 16:9, habiendo pues resucitado, Marcos 16:9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no la creyeron. No la creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Vemos que no habían creído esto. Es decir, que cuando María Magdalena fue y se lo dijo, no la creyeron. Por eso fueron corriendo al sepulcro. ¿Por qué no habían creído? Porque no habían ejercitado todavía su fe. Todo lo que habían creído es porque lo habían visto. Hay aquí un detalle curioso que habla de que Pedro corre más que Juan. Bueno, Juan se llama a sí mismo como el discípulo al que Jesús amaba y le llama el otro discípulo para no decir que era el mismo, porque es el que está escribiendo el libro, ¿vale? Pero se van corriendo Juan y Pedro, debe ser que Pedro tenía un estado físico más lamentable que Juan, y Juan pudo correr más, y llegó a la tumba primero y se queda fuera mirando dentro, ¿no? Pero Pedro, que corría menos, aunque llegó después, fue el que entró a la tumba. Dice entonces, versículo 8, versículo 6, dice, luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí,
y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero. Y me llama la atención que Juan hable de este detalle, porque creo que Pedro, cuando leemos algunas cosas de los hechos de Pedro, de las cosas que hace Pedro, es súper criticado. Pedro fue el que negó a Jesús 3 veces, Pedro fue el que le falló, ¿verdad? Pero Pedro era el único que no se fue corriendo y se escondió, sino que estuvo ahí mirando a ver qué le pasaba al Señor Jesús. Es cierto que se acobardó y le negó 3 veces. Pero los demás no solo es que no tuvieron ocasión de negarle, porque no estaban ni cerca, estaban lejos. La actitud de Pedro era una actitud valiente y decidida. Y aunque llegó después, fue el que entró primero. Y muchas veces, dependiendo de la naturaleza de cada uno de nosotros, somos así también. Nos quedamos ahí fuera. Sin embargo, debemos de ser, como Pedro, decididos. Y aunque llegamos después, no es por mucho correr. Lo importante es entrar. Pero bueno, esto es un detalle que vemos aquí en el texto, aunque no es la idea central del pasaje. Pero el versículo 8 dice que entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Qué creyó? ¿Que Jesús había resucitado? ¿Creemos que creyó que Jesús había resucitado? Yo creo que no. Creyó lo que María le había dicho, que el cuerpo había desaparecido. No se lo podían creer. Fueron corriendo y cuando Juan entró, realmente creyó lo que María le había dicho. Pero según Marcos, seguían sin creer. Hasta que no vieron a Jesús, y eso ocurre en el siguiente pasaje, que vamos a ver la semana que viene, no creyeron realmente que Jesús había resucitado, aunque se lo había dicho en numerosas ocasiones, como hemos visto antes, en todos esos pasajes que he dicho. Así que aquí vemos la incredulidad. Y dice el versículo 9, para asegurar esto que estoy diciendo, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, es decir, se volvieron donde estaban, Juan y Pedro. Pero aún sin creer realmente que el Señor había resucitado. Y María Magdalena continuaba sin creerlo, aunque veía la tumba vacía. ¿Por qué? Como he dicho antes, lo dice en el versículo 13. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. No dice ha resucitado. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Pero realmente todos tenemos este lema. Si no lo veo, no lo creo. Es algo que tiene que ver con la condición humana. Somos incapaces de ejercitar la fe, de creer algo que no vemos. Somos incapaces de creer algo que no vemos. Sin embargo, aquí el Señor Jesús es el que da la capacidad de creer. Cuando Jesús le dice, María, es cuando ella cree. Ahora el Señor ha resucitado, ahora le veo, ahora creo. Ahora creo, porque le veo, porque le he visto, porque me está llamando. Y realmente nuestras vidas también son así. No creíamos, pero cuando el Señor nos llamó por nombre, entonces fue cuando pudimos ver su gracia, su misericordia, cuando nuestros ojos fueron abiertos, cuando pudimos ver realmente la salvación. Solamente si Jesús nos llama por nombre y obra, puede haber fe. ¿Creemos esto? Amén. Y gracias al Señor que lo hace y que nos llama por nombre. Dice en el siguiente pasaje, a partir del versículo 19,
que estaban los discípulos reunidos y entonces se apareció Jesús con la puerta cerrada y entonces fue cuando los discípulos creyeron. Pero faltaba uno, faltaba Tomás. ¿Y qué dijo Tomás cuando se lo contaron? Si no lo veo, no lo creo. Dijo, si no meto mis dedos en sus llagas y mi mano en su costado, atravesado por la lanza, no me lo creo. ¿Y qué le dice Jesús cuando se le presenta en otro momento a él? Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esto es lo que vemos aquí. Bienaventurados somos porque aunque no vemos físicamente, creemos, porque el Señor Jesús ha hecho una obra en nosotros y nos ha llamado por nombre, igual que a María te ha llamado a ti por nombre si realmente te ha sucedido lo que Jesús le dice a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, si realmente has nacido de nuevo en el Espíritu. Que no es algo visible, es algo invisible y que tengo que creer y que tiene que ocurrir. Si has nacido de nuevo es que el Señor te ha llamado por nombre. No voy a decir cada uno de los nombres que hay aquí. En su día te llamó por nombre y continúa esa obra. Dice el Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no obra, es imposible alcanzar a Dios. Si Dios no obra, es imposible alcanzar la salvación, porque es Dios el que la hace posible cuando nos llama. Dice aquí en el versículo 17, Jesús le dijo, no me toques. Y aquí algunos eruditos dicen, bueno, el Señor Jesús le dice no me toques porque su cuerpo está como en un estado glorificado y no se le podía tocar. Pero sin embargo vemos que poco después le dice a Tomás, mete tus dedos en mis llagas y tu mano en mi costado y no seas incrédulo. Y aquí no le dice a Tomás que no le toque. La versión de las Américas lo traduce como no me agarres, o no te agarres, literalmente, no te aferres, no te agarres a mí. No te agarres a mí, porque aún no he subido a mi Padre. El comentarista William Hendrickson dice que también podría decirse de la siguiente manera, no creas, María, que aferrándote a mí con tanta fuerza, puedes conservarme siempre contigo. Esta comunión ininterrumpida que anhelas debe esperar hasta que haya ascendido para siempre al Padre. El Señor lo que está diciendo aquí es, voy a subir al Padre, pero esto es necesario que suceda. Es necesaria la resurrección, es necesaria la ascensión de Cristo al cielo. ¿Por qué? Porque si Cristo se hubiera quedado en la tumba, nuestros pecados no hubieran sido perdonados. Era necesario que resucitase el Cordero para siempre, para que su sacrificio fuera para siempre y eterno. Es necesario que esté a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque es el que intercede por nosotros. Es necesario que Cristo resucitase y ascendiese al cielo. Y es más, era necesario y era lo mejor, porque fue cuando envió al Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Y es el Espíritu Santo invisible el que obra en su iglesia. Si Cristo no hubiese resucitado, no habría iglesia. El Espíritu Santo es el que hace posible que nosotros estemos hoy aquí. Es el que nos convence de pecado, es el que entra en nuestras vidas y el que está en nuestras vidas. Es el que habita en su iglesia. Pero mientras Cristo estuviera en la tierra físicamente, esto no podía suceder. Así que era necesario que Cristo resucitara. Es fundamental creer en la resurrección. Y era necesario que ascendiera al cielo. Y dice aquí que le diga a María Magdalena
a los discípulos cuando vaya, diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y la implicación de esto es mucho más de lo que yo me podía imaginar. Aquí lo que está diciendo es que el mismo Padre de Jesús es nuestro Padre. Nosotros somos hijos adoptados en el amado. Somos hermanos de Cristo. Somos coherederos con Cristo. Dice Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos herederos con Cristo de las promesas. Herederos con Cristo de la vida eterna. No solamente, por decir solamente, el Señor nos ha salvado. No solamente el Señor nos ha llamado por nombre. No solamente el Señor ha perdonado nuestros pecados. No solamente el Señor nos transforma de gloria en gloria. No solamente el Señor nos acompaña a lo largo de toda esta vida. No solamente el Señor nos da la gloria venidera después de morir. No solamente nos dará una resurrección corporal, sino que además de todo esto es que somos hijos de Dios, sin merecerlo, por su gracia, por su misericordia. Así que cuando aquí dice a mi Padre y a vuestro Padre, es una implicación mucho mayor de la que nos podemos imaginar. Está diciendo que el Padre de Jesús, es nuestro Padre también. Increíble, pero cierto. Ahora, ¿esto lo creemos porque lo vemos? Lo creemos por fe. Por fe. Y podemos decir ahora, creo, aunque no lo veo. Y somos bienaventurados, como le dijo a Tomás. Somos dichosos porque vemos lo que no creemos y lo que esperamos. Y un día será visible, pero ahora lo creemos con fuerte convicción porque el Espíritu Santo nos ha dado convicción de todas estas cosas. Y es el que ha obrado. Gloria a Dios. Fue entonces María para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y le había dicho estas cosas. María les transmitió a los discípulos estas cosas que les había dicho. Pero lo de la incredulidad ante la resurrección no era algo único de este suceso. Si nos vamos a 1 Corintios 15 y en el versículo 13, a partir del versículo 13, Pablo les explica a los corintios la doctrina de la resurrección. ¿Y por qué se la explica? Porque había algunos entre los corintios que decían que Jesús no había resucitado de los muertos. Bueno, o mejor dicho, no decían eso. Decían que no va a haber resurrección de muertos. Que no hay resurrección de muertos. Y entonces Pablo les explica. Porque si no hay resurrección de muertos, 1 Corintios 15, 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no ha resucitado, nuestros pecados no han sido perdonados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Se podría añadir, perecieron para siempre, no van a resucitar. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, por Cristo. La resurrección de Cristo es la que hace posible la salvación y el perdón de los pecados.
sin la resurrección de Cristo no sería posible, por lo cual la resurrección es imprescindible. La muerte de Cristo en la cruz, sí, pero tiene que ir acompañada de la resurrección. Es una doctrina fundamental, fundamental. Cuando tomamos del pan y del vino, recordamos que el Señor fue entregado, que entregó su cuerpo y su sangre. Pero también es importante que recordemos que resucitó, que un día volverá y que seremos resucitados juntamente con Él. Seremos resucitados juntamente con Él. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué supone todo esto para nosotros? Supone que Cristo es el que hace la obra, Cristo es el que llama, Cristo es el que da la fe, Cristo es el que da a su Santo Espíritu, a su Iglesia y a cada uno de los creyentes. Cristo es el que hace la obra posible, Cristo es el que nos resucitará un día, Cristo es el que hace posible que estemos con Él en la eternidad. Ahora, de una manera invisible y espiritual, y después, de una manera visible y por toda la eternidad. Cristo es el que hace esto posible. Nosotros no podemos creer por nosotros mismos, porque nuestro lema es, si no lo veo, no lo creo. Pero cuando Cristo se acerca a nosotros, creemos aunque no lo veamos. Y creeremos aunque no lo veamos. Pero podemos ver y palpar cómo Cristo obra entre nosotros. Podemos ver y palpar cómo Cristo transforma nuestras vidas. Podemos ver y palpar cómo Él nos perdona nuestros pecados, a pesar de nuestra miseria diaria. Podemos ver su misericordia, su compasión, su amor. Podemos ver cómo nos acompaña y no nos deja nunca de la mano. Podemos ver que a pesar de las tempestades, Él está ahí, caminando sobre las aguas. Podemos ver el poder de su palabra en nuestras vidas y cómo nos transforma, que nos ha dejado una joya única para poder ir a ella cada día. Podemos hablar con Él y entrar en el trono de gracia donde está el Padre y el Hijo para orar, para llevarle temas de petición, para darle gracias, para alabarle. Todo esto es por fe, pero es real. Igual que el aire no lo vemos y es real. El aire que respiramos no lo vemos, ¿verdad? Pero es real. Existe y es tan necesario que sin él no podríamos vivir. De la misma manera, toda la obra de Dios es invisible, pero es real. Y es visible en nuestras vidas, porque podemos ver en los hermanos cómo el Señor va transformándolos de gloria en gloria. Yo cada vez que veo a alguien que el Señor transforma cosas en su vida, me regocijo, porque es una muestra de cómo Dios obra en su iglesia y cómo Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Y eso nos debe de llenar de gozo y de alegría, de paz y de esperanza. Así que, en medio de este suceso, Cristo resucitó, la tumba está vacía, la obra está completada, ascendió al Padre, regresará un día, nos resucitará de los muertos. Y si alguno de nosotros está vivo cuando Él venga, nos transformará en ese momento. No sé si eso será así o no. Los apóstoles pensaban que iba a venir en el siglo I, que iban a ser transformados. De hecho, Pablo dice, los que estemos vivos, seremos transformados, ¿no? Ellos creían que la venida del Señor iba a ser inminente y han pasado 2000 y pico años. Y pueden pasar, no lo sabemos, cuántos años más. Lo que sabemos es que va a ocurrir, que Él va a regresar y que nos va a resucitar con Él. En ese momento dejará de existir la fe, porque le veremos y veremos realmente todo esto cumplido. Pero somos bienaventurados porque podemos creer sin verlo. Pero podemos creer no por nuestra gran habilidad, sino porque Él lo hace posible, porque Él se ha manifestado igual que lo hizo con María, y nos ha llamado por nombre, y nos ha salvado, y nos ha redimido, y nos ha transformado. Este es nuestro Cristo.
Este es nuestro Dios. Este es nuestro Padre. Gloria a Él. Una obra de salvación completa, absoluta, perfecta, eterna, infinita. Muerte en la cruz de alguien que tiene un valor eterno e infinito. Y resurrección del Cordero y sacerdote, del sacrificio y del sacerdote. Cristo es el sacrificio, Cristo es el sacerdote, Cristo es el Rey, Cristo es nuestro Salvador, Cristo es el que nos da la victoria, Cristo es el que nos perdona, Cristo es el que nos da la fe, Cristo es el que nos da su Santo Espíritu. Él es el que hace la obra completa y absoluta. Toda la gloria sea a Él y a nadie más en su iglesia. Así que esta es la maravilla que podemos ver aquí. La resurrección de Cristo. La tumba está vacía, aunque algunos siguen buscando la tumba de Cristo. Que sigan, que la sigan buscando. Nosotros hemos conocido al Cristo resucitado, que ha cambiado nuestras vidas. Toda la gloria sea a Cristo. Amén.